Le pedimos al Señor que nos ayude, que use nuestra boca. Señor, usa mi boca, Padre, para predicar tu evangelio. Padre, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús, a transmitir lo que tú quieres que transmita en esta mañana. Así que Jueces capítulo 6. Y en este Jueces capítulo 6, ya mi esposo predicó el martes en una prédica que pusimos un pedacito acerca de Gedeón, pero Dios tocó mi corazón y Dios me dijo: esa es la prédica que yo quiero que tú lleves el domingo, porque el domingo yo voy a llevar ahí soldados, van a estar conectados y van a estar presentes mis soldados, y yo quiero que oigan esta palabra. Yo sé que ya miles de veces la han oído y a lo mejor tú ya la has estudiado, la has leído, pero mira, Dios tiene un mensaje para ti, para mí hoy, y lo recibimos en el nombre de Jesús. Dios habla a través de su palabra. Entonces en Jueces capítulo 6, vamos todos y leamos. Aquí habla acerca de la judicatura de Gedeón, apostasía y servidumbre. Y quiero decirte que aquí en el versículo 1, mira, dice 6:1: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Ok? Vamos a parar ahí un segundito. Fíjate, dice que Dios entregó a los israelitas en manos de Madián. ¿Ok? Madián era un imperio y estaban los madianitas, eran mucha gente, pero eran enemigos de Israel. Israel estaba siendo bendecido en ese tiempo. Pero ¿qué pasó? En medio de la bendición, Israel, no solamente Dios los había sacado de Egipto y habían pasado tantas pruebas y tantas cosas malas, sino que después se olvidaron del Señor cuando estaban bien. Y en esta mañana Dios quiere que tú y yo no nos olvidemos de Dios cuando estamos bien, hermanos. Porque hay veces que estamos mal y ahí buscamos de Dios. Pero cuando viene la bendición a nuestra vida es cuando nos olvidamos y entonces nos separamos de Dios. Dice que los israelitas estaban separados de Dios en este tiempo, pero habían enemigos afuera. Y cuando los israelitas estaban bendecidos, ellos cultivaban el trigo, hacían el pan y eran bendecidos, no les faltaba nada. Y entonces por eso los enemigos los envidiaban y casi siempre entraban a atacarlos porque les querían robar el pan, les querían robar el trigo. Y estos se atuvieron a la bendición y no se prepararon. Entonces en el versículo 2 dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, que eran otros, y los hijos del oriente contra ellos subían y los ataban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Les robaban todo, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla, de modo que empobrecía a Israel en gran manera en causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Pero ¿qué pasa entonces al seguir leyendo? A lo mejor tú no, ahorita no tenemos tiempo de seguir leyendo. Pero entonces aquí ¿qué pasa? Dice que la gente se tuvo que ir de Israel a esconder a cuevas y le robaron todo, le robaron sus bueyes, le robaron todas sus pertenencias. ¿Por qué? Porque cuando uno se atiene que en la bendición, hermanos, el enemigo está pendiente de destruirnos, de quitarnos todo, de dejarnos en miseria. Es por eso que cuando nosotros necesitamos, buscamos de Dios, pero cuando no necesitamos, buscamos más de Dios, porque somos más envidiados, somos más perseguidos, somos más expuestos. Por eso cuando estamos bendecidos es cuando más tenemos que buscar el rostro del Señor.
Este año 2022 es un año de bendición para los hijos de Dios. Porque aunque el mundo esté mal, aunque las cosas estén mal, Dios ya nos prometió que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos, y tú lo estás viendo a través de nuestra iglesia, que el Señor nunca nos ha desamparado y al contrario nos da más de lo que necesitamos, porque Él siempre está con nosotros. Dios cuando promete cumple, y esa es mi palabra preferida. Dios cuando promete cumple, hermanos. Pero no nos atengamos cuando estamos bien, cuando tienes un cheque que te abunda, que te vas a pasear, que haces esto, haces el otro. Ahí es donde más tú tienes que doblar tus rodillas. Y dice, cuando sigues leyendo todo el capítulo 6, que no quiero que lo leas porque no hay tiempo, pero mira, te voy a contar qué pasó. Entonces estaban en las cuevas, estaban escondiéndose de los enemigos, ya les habían robado todo, los dejaron en miseria, los dejaron sin pan. Y entonces unos empezaron a clamar a Dios, pero otros vinieron y empezaron a clamar a ídolos. Porque el pueblo de Israel siempre tendía a eso, que cuando Dios no les resolvía iban a ídolos, iban a buscar a otros lugares, a ver dónde podían conseguir la bendición. Y dice aquí en el capítulo 6 que los israelitas hicieron eso y empezaron a hacer ídolos grandes de Baal y empezaban a adorar a esos dioses. Y entonces estaba aquí un hombre, mira, te lo voy a leer, que se llamaba Gedeón, que ahí estaba con su familia. Vamos aquí al versículo 11 del capítulo 6 y dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mira, se le apareció a Gedeón, el ángel de Dios. Y en el 13 Gedeón le respondió: Señor mío, sí, Jehová está con nosotros. O sea, todavía se le estaba apareciendo el ángel, pero él dijo: sí, sí, Señor, tu ángel se aparece. Y así somos muchos de nosotros, hermanos, que vemos a veces la mano de Dios y todavía no lo creemos. Y entonces dice aquí: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y todavía viendo al ángel de Jehová, le empieza a preguntar y le dice: entonces, si tú eres el ángel del Señor, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado a mano de madianitas. Mira, Dios había hecho cosas maravillosas con Israel, pero este hombre todavía estaba hablando con el ángel y diciéndole y reclamándole todo esto. Y así muchas veces somos nosotros y decimos: sí, Señor, aquí tú estás conmigo, pero mira esto, mira lo otro. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? No, tú me habías prometido. Pero hermanos, mira, el amor de Dios es más grande que todos nuestros defectos. El amor de Dios es más grande de todas nuestras incredulidades. El amor de Dios es más grande que todo esto malo que nosotros a veces le reclamamos a Dios. Dios es un Dios de amor, hermanos. Y dice aquí en el 14: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. Mira, paremos allí. Fíjate que cuando el ángel de Jehová, cuando habla del ángel de Jehová, está hablando de Dios mismo, como un ángel de Jesucristo, como un ángel. Y aquí todavía él no se había percatado de que estaba hablando con Dios. Él pensó que estaba hablando con un ángel. Y dice el 14: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, le dice el Señor. Entonces respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre.
Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, porque ahí se dio cuenta cuando le dijo: ay, Dios mío, Jehová, mira, ahí se dio cuenta que estaba hablando con Dios y Dios le habló personalmente y le dijo: te ruego, en el 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque de mí ofrenda y ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que tú vuelvas. Hermanos, mira, nosotros a veces somos malcriados. Si tú eres padre, tú te das cuenta cuando tus niños están pequeños, son malcriados o tienen sus defectos, pero tú los amas igual. A los padres Dios nos puso el amor de Dios, porque el Padre siempre perdona, el Padre siempre consuela, el Padre siempre levanta. Hermanos, nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros y lo vemos manifestado cuando nosotros perdonamos a nuestros hijos todos sus defectos. Asimismo, el Señor estaba hablando con Gedeón, pero estaba perdonando sus malcriadezas, perdonando cuando le contestó: entonces, ¿por qué tú no nos estás dejando pasar por esta prueba? ¿Por qué entonces tú no nos estás dando lo que le prometiste a mis padres? Mira, Gedeón con sus malcriadezas, pero Dios todavía así le dice: yo te voy a usar, yo te voy a levantar para que tú pelees contra los madianitas y tú venzas la batalla, porque Dios cree en nosotros, hermanos. Dios ve nuestro corazón y él vio que Gedeón, siendo un simple hombre, empezó a decirle: Señor, entonces ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y mira, el Señor agarró eso malo que Gedeón tenía y lo convirtió en un hombre valiente y en un hombre de fe. Y todavía Gedeón le dice: entonces como tú eres Dios, todavía pidiéndole pruebas. Porque nosotros somos hombres y mujeres incrédulos, que siempre: Señor, si tú me vas a usar, entonces dame una prueba. Si el domingo viene bastante gente, entonces sí te voy a hacer pastora de esta iglesia. ¿Y qué si solo, como decía mi esposo, 3 pelones? ¿Verdad? No miren a los pelones, por favor, porque los pelones son los mejores, decía mi esposo, son los puntos de referencia. Así que no, hermanos, es que nosotros no contamos con números, no contamos con cantidades. Ahí Tristan se soba su cabecita, es punto de referencia. Entonces, imagínate, el Señor cuenta con valientes, con gente de fe, con gente que ama a Dios. Entonces Dios sabía que este hombre era un hombre de fe. ¿Pero por qué? Porque antes, mira, si tú sigues leyendo después en la casa, vete y lee todo el capítulo. Fíjate que Dios creía en él, porque cuando estos madianitas y los amalecitas vinieron a robarles y a quitarles todo, ¿sabes qué pasó con Gedeón? Gedeón se levantó y dice que una noche vio que estaban todos los dioses esos que tenían de Baal, los israelitas, y él sí conocía a Dios y sí amaba a Dios, y dice que se levantó en la noche y fue y destruyó a los Baales, destruyó a todos esos ídolos que habían hecho los israelitas, porque dice que el ángel del Señor lo acompañó. Y dice que el ángel del Señor, cuando él, fíjate qué lindo, porque cuando tú tienes al Señor, tú no estás solo, siempre viene el Señor contigo y Él es el que te ayuda. Y dice que con esa valentía que Gedeón tenía, con instrucciones, ¿verdad? Siempre del ángel, dice que el ángel lo ayudó, porque con la punta de su vara, dice que el ángel siempre estaba ayudando a Gedeón a destruir. Y fíjate, este hombre se llenó de valentía y destruyó a los Baales. Y después dice que en la mañana, cuando se levantaron los israelitas que no creían en Dios, vieron todo destruido. Y
empezaron a preguntar que quién había sido. Y entonces le dijeron que había sido Gedeón. Y ahí le cambiaron su nombre. Y dice aquí en el 15, y dice: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si me es hallada tu gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva. Y entonces le pide esa señal, ¿verdad? Y el Señor lo espera y le dice: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entonces llega Gedeón y le lleva toda su ofrenda. Y entrando Gedeón en el 19, preparó un cabrito y panes y levadura. Y mira, preparó todo lo que era para dárselo al Señor. Y en el 20 dice: entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y vierte el caldo. Y lo hizo así. Y veo que Gedeón era un hombre que obedecía al Señor, porque nosotros tenemos que obedecer al Señor tal y como Dios nos manda, hermanos. Dios te dice: vas a hacer tal cosa, hazla. No la hagas a medias. Este año no es de cosas nuevas. Es de cosas nuevas, pero también es de terminar lo que empezamos. Dios no quiere gente que empieza cosas y no las termina. Dios quiere gente valiente que cuando empezó algo lo termina. Así que en este año también vamos a ser valientes. Si Dios te dijo que vas a hacer algo, hazlo, y hazlo bien hecho y termina lo que hiciste. Dice entonces aquí en el 21, a mí me gusta leer mucho la Biblia, así que me van a perdonar, pero si no, no entendemos bien. 21, y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano y tocó la punta de la carne y los panes sin levadura y subió el fuego de la peña en el cual consumió la carne. El ángel de Jehová fue el que, casi siempre es el sacerdote el que pone el fuego para quemar la ofrenda, pero en ese día lo hizo el ángel del Señor. Porque el ángel del Señor estaba con Gedeón. Él quería dejarle saber que cuando nosotros nos presentamos como ofrenda, Él hace lo demás. El Señor hace lo demás. Todo es de que tú y yo nos presentemos delante de Dios hoy. Este es el principio de año y digámosle: Señor, tú me vas a usar. Señor, yo creo que tú puedes hacer algo conmigo. Y dice que entonces aquí Gedeón agarró valentía y entendió que Dios le estaba haciendo un llamado, hermanos. Porque cuando Dios vio la valentía de Gedeón para botar todas esas estatuas que habían hecho y después lo persiguieron, porque dice que fueron a hablar con el padre de Gedeón y le dijeron: lo vamos a botar de aquí porque ese tu hijo vino y nos quebró todas las imágenes. Entonces dice que el papá le dijo: no me diga, eso fue lo que hizo mi hijo. Entonces, ¿sabes qué? Si el Dios que es tu Dios, esos baales que tú tienes son tu Dios, pídele a tu Dios que te ayude. Pero si tú tienes en contra algo de mi hijo y tú crees que él destruyó a tu Dios, ve tú y arréglate con mi hijo. Y dice que vieron que el poder que tenían sus dioses no era poder y no se atrevieron a ir detrás de Gedeón, pero sí lo botaron del campamento y Gedeón se fue. Y ahí es donde Gedeón empezó a recibir el llamado que Dios tenía para él, porque ahí se empezó a dar cuenta cuando Dios le dijo: yo te voy a usar para la batalla. Al principio Gedeón dijo: pero ¿cómo me vas a usar a mí si soy el más pequeño de mi familia? Nosotros somos pobres, mira ahora en la miseria que estamos porque mi casa y mi pueblo no tienen pan, ya no lo robaron todo. ¿Y qué pasa, hermanos? Dios le dice: no, a mí no me importa, yo lo que quiero es esa tu fuerza que tú tienes. Y a lo mejor Gedeón decía: la fuerza que tengo ahora no es mucha, es chiquita a causa de todos mis problemas y mis penas. Pero entonces le dijo: dame esa tu fuerza que tú tienes y con eso yo te voy a usar para que tú puedas derrotar a esa batalla, a ese ejército lo vas a derrotar y yo te voy a usar. Y Gedeón dijo que sí, hermanos. Gedeón amaba a Dios y se presentó delante de Dios y le dijo: está bien, yo iré.
Y hermanos, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras batallas, es cuando Dios más nos usa. Cuando Dios resplandece adentro de nosotros. Cuando Dios dice a que el diablo trató de botarlo, porque mira, hasta el nombre le cambiaron, le pusieron uno casi parecido a Baal. Porque mira, Dios usa cuando la gente nos trata mal, cuando la gente nos botan, cuando la gente nos persigue. Ahí es donde Dios dice: ok, con mi hijo no se metan porque yo voy a pelear por él. Y dice que entonces Gedeón se levantó y se fue y empezó a tocar trompeta. Cuando lo botaron, dijeron: me botaron, pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y se fue del campamento, pero había hecho la voluntad de Dios. Y se fue con una trompeta y empezó, ¿se imaginan? Empezó a tocar la trompeta y dice que todos los israelitas que habían oído y que creían en Dios empezaron a juntarse y dijeron: ese es Gedeón, el que botó las estatuas, el que no le dio miedo, el que se levantó de noche y hizo la voluntad de Dios a pesar de pensar que lo iban a matar. No le dio miedo y sirvió a Dios, es un hombre de fe. Y empezó y dijo: todos aquellos que quieren venir a pelear esta batalla, vengan y únanse a mí. Y dice que empezaban a venir la gente, hermano, empezaban a venir. Y Gedeón empezó a agarrar fuerza y les dijo: vamos a ir a pelear contra los madianitas, vamos a ir a pelear contra los amalecitas. Porque mira, cuando nosotros estamos bien, todos los enemigos empiezan a juntar en contra de nosotros. Y a lo mejor supuesto el diablo que ya nos ganó la batalla, pero eso es mentira. Porque entonces dice que empezaron a venir, se juntaron 32,000 soldados, dice la palabra de Dios. 32,000 que dijeron: aquí estamos y vamos a ir a pelear contigo, Gedeón, por nuestra tierra, por nuestra gente. Entonces dice que iban los 32,000, iban con sus trompetas y todos estaban muy contentos. Pero entonces Dios le dijo a Gedeón, porque no tenemos tiempo de leerlo, mira, a mí me encanta leer la palabra de Dios, pero dice que entonces Gedeón se fue con su gente, con sus 32,000, y Dios le dijo: ¿cuántos tienes? 32. Son muchos, le dijo Dios, son muchos. Te los vas a llevar a donde yo te voy a decir. Entonces ya me imagino que Gedeón ha de haber dicho: ay, Dios mío, pero son bastantes. Pero sabes que eran muchos para Dios, porque Dios no obra en cantidad, Dios obra en calidad de persona. Y entonces, pero lo peor de todo era que Gedeón, en su vista humana, él veía que los madianitas y los amalecitas y los madianitas eran mucho más que 32,000. Dice que tenían camellos, tenían armas, tenían de todo, hermanos. Era muchísima la gente que tenían en contra. Y Gedeón dijo: pero Señor, solamente son 32,000. Y el Señor le dijo: llévatelos al arroyo, y cuando lleguen al arroyo, tú les vas a pedir que tomen del arroyo. Cuando lleguen al arroyo, los que laman, así como un perrito, laman el agua y estén atentos a la batalla, esos me los pones aparte. Y los que lleguen, como unos coches, diría yo, a tirarse al agua y a tomar el agua, 32,000 al arroyo. Y miren, la mayoría se fueron y se tiraron al agua. Y otros solo lamían el agua y se ponían a ver si no venía el enemigo. Entonces, cuando vieron quiénes eran los que habían lamido el agua, eran solamente 300, y los otros eran los que Dios no quería. Y le dijo: ok, le dijo Dios: agarre esos 300 y con esos 300 vas a ir a la guerra. Ya se imaginan Gedeón,
Si él pensaba que con 32,000 era, ahora sí nos hicieron tortilla, ¿verdad? Ya esto ya se acabó para nosotros. Pero entonces él dijo: Señor, tú eres Dios y tú sabes lo que haces. Y ahora, Señor, me toca hacer tu voluntad, no la mía. Y si tú dices que con 300, con 300. Y ahora estamos buscando así hombres y mujeres de fe. Los predicadores, los pastores de las iglesias, queremos hombres y mujeres de fe, que aunque no estén viendo sillas vacías en la iglesia, digan: aquí estoy. No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Entonces dice que este Gedeón creyó y agarró sus 300 y los demás les dijo: váyanse a su casa a descansar, que yo voy a la guerra con estos 300 que Dios me dio. Y dice que se fueron los 300, pero Gedeón estaba todavía dudoso de cómo iba a ganar la guerra y le dice: Señor, ¿te diste cuenta que ya solamente 300 me dejaste? ¿Y ahora cómo vamos a hacer? No, dice que este hombre era de fe, pero tenía temor. Y hay muchos de nosotros que no queremos servir a Dios porque tenemos temor. Y hay muchos de nosotros que Dios nos está llamando a predicar el evangelio y decimos: no, porque yo no puedo hablar, yo no puedo servir a Dios. Pero a Dios no le importan tus defectos y tampoco tus temores, porque dice que la palabra de Dios dice que el temor de Gedeón se lo pasó a sus enemigos. Y ahorita te voy a explicar cómo. Dice que entonces vino Gedeón y le pregunta al Señor, y entonces Dios se dio cuenta que Gedeón tenía temor. Y entonces le dice: ok, hijo, yo entiendo, y esto no muchas veces Dios lo hace en la Biblia, porque cuando Dios le dice a alguien: mira, esto va a ser así, va a ser así. Y regularmente, si te das cuenta, cuando lees el versículo, dice: y yo entregué la batalla en tus manos y yo te di la victoria. Porque Dios le estaba hablando a Gedeón en pasado, en tiempo pasado, y todavía no había pasado, todavía no había sido la guerra. Pero Dios habla en pasado, ¿saben por qué? Y si tú te das cuenta, a todos sus siervos les decía: yo te entregué esto, yo te di esto, y no había pasado. Porque Dios sabe el presente, el futuro. Y Dios sabe que cuando Él prometió, ya pasó. Aunque no haya pasado, para Él ya pasó, y ya fue, y ya te dio la victoria, y ya te dio todo lo que tú necesitas. Ya te levantó de esa cama, ya te sanó de la enfermedad, ya te proveyó el dinero que necesitabas para pagar la renta. Dios te dio todo. Así es, Fabiola, Dios te dio todo, porque Dios es un Dios grande. Y dice que le habló a Gedeón y le dijo: ya eso ya lo hice. Y Gedeón decía: pero ¿por qué habla en pasado si no ha pasado? Entonces dice que lo vio así como inseguro y dudoso. Y entonces le permitió, que casi nunca en la Biblia Dios permite esto, pero lo amaba tanto, que permitió que Gedeón y un amigo de él fueran al campamento de noche donde estaban los amalecitas. Y le dice: yo te voy a decir a qué hora y en dónde y qué carpa es la que tú vas a ir a ver y a oír. Y entonces dice que le dijo: te vas a levantar a tal hora, vas a ir, y en tal tienda tú vas a escuchar. Y entonces fue temeroso, y cuando vio camellos y gente y vio todo, cuando vio todo dijo: ay, Dios mío, ya perdimos. Pero entonces el Señor, de todas formas, en su misericordia, lo llevó hasta la tienda, hasta la carpa que Él le dijo que fuera, y fue con el amigo y pusieron la oreja para oír. Y cuando oyeron, dice que adentro estaba un hombre con otro, y el otro le estaba contando un sueño que había tenido. Y le dijo: fíjate que anoche soñé que venían los israelitas, pero no sé, era un sueño bien raro, porque venía un gran pan rodando, un pan grandotote de trigo, venía rodando sobre nuestras tiendas y sobre todos nosotros, y nos aplastó a todos. Y el otro dijo: ay, no me digas. Le dijo que eso soñaste, porque tú sabes que yo he oído que Gedeón es un hombre de fe y es un hombre que ama a Dios. Ese sueño que tú tuviste, ese era Dios, el Dios de Gedeón. Ay, no, dijo, entonces el Dios de Gedeón está con ellos y vamos a ser destruidos. Y Gedeón estaba oyendo atrás con el amigo, oyendo.
Entonces dice que después Gedeón se fue y dijo: ¡ay, Dios mío, te alabo, Padre! Te alabo, Jehová, porque tú me dejaste oír lo que ellos temen, que tú estás conmigo. Entonces dice que Gedeón agarró fuerzas, porque eso era lo que Dios quería. Lo dejó oír que los otros eran temerosos de Dios. Y dice que entonces se les empezó a decir a todo el mundo el sueño que habían tenido, y todos se llenaron de temor porque sabían que Dios estaba con Gedeón. Entonces se fue Gedeón y fue hasta donde estaban los 300. Y dice que cuando llegó hasta donde estaban los 300 les dijo: ok, muchachos, a la guerra, ahora sí, porque Dios me dejó oír lo que ellos temen. Ellos temen de nuestro Dios. Así que agarren su trompeta, agarren su vasija, agarren una antorcha y agarren su boca, su voz, y vamos a ir a pelear. Y entonces los 300 dijeron: ahora sí que Gedeón se volvió loco, porque somos 300, solo vamos a llevar una trompeta, solo vamos a llevar una vasija, solo vamos a llevar una antorcha, y la antorcha quiere que la llevemos adentro de la vasija. ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? Pero ¿sabes qué? Yo creo también en el Dios que está dentro de Gedeón, y como Gedeón está con Dios, yo voy a obedecer lo que Gedeón dice, y yo voy. Y agarraron su trompeta, agarraron su vasija, agarraron su antorcha, la metieron adentro de la vasija. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque eran obedientes y eran fieles. Dios quiere gente fiel y valiente en las iglesias, que digan: vamos y hagámoslo, aunque parezca una locura, pero si es la voluntad de Dios y Dios nos dijo que lo hagamos, lo vamos a hacer. Entonces dice que estos agarraron eso y les dijo: bueno, ahora somos 300, se van 100 por aquí, se van 100 por aquí y 100 por aquí. Y los 100 que se van conmigo, yo me voy con uno de los 100, y eran 300, 100 aquí, 100 allá y 100 aquí. Entonces vamos a ir allá, y cuando yo les diga: toquen la trompeta, ustedes la tocan. Y cuando yo les diga: quiebren la vasija, ustedes la quiebran. Y cuando yo les diga: griten, ustedes gritan. Y entonces dice que todos dijeron: amén, así vamos a hacer. Y se fueron como unos locos. Y dice que todos estaban durmiendo, eran muchísimos, estaban atenidos, durmiendo, los camellos, todo, estaban ahí. Cuando dice que aquellos se fueron de noche y rodearon el campamento. Y cuando Gedeón dio la señal de ya, dice que tocaron las trompetas, rompieron las vasijas, se salió la luz de la antorcha que estaba cuando rompieron las vasijas, y gritaron. Y Dios le dijo: van a gritar por Gedeón, por Jehová y por Gedeón. Y dice que esto lo hicieron. ¿Y sabes qué pasó? Dice que en ese momento que ellos hicieron todo esto, como todos estaban dormidos, dice que oyeron un estruendo terrible, que se asustaron y les dio miedo por el sueño que ya se había corrido. El miedo, el temor que tenía Gedeón se les pasó a todos los amalecitas y a todos los otros. Y dice que se empezaron a pelear entre ellos mismos, porque en ese momento ellos no hablaban sus mismas lenguas. Y dice que los camellos, con las antorchas que veían, dice que los camellos empezaron a correr y a gemir y a hacer ruidos. Y entonces todos ellos empezaron a confundir. Y dice que cuando miraban las antorchas, porque dice que regularmente era una antorcha ¿cómo se llama esto? Por tropa, pongámosle tropa. Era una antorcha. Y cuando ellos vieron una antorcha, otra antorcha, decían: son miles que vienen, miles que vienen. Y no eran miles, eran pocos. Y el fuego que estaba en las vasijas, dice que iluminó y se empezaron a matar unos con otros. Hermanos, la vasija eres tú y soy yo. Y la luz que estaba dentro de la antorcha era Dios. Cuando tú, en medio de tu debilidad, tú sirves a Dios con fidelidad, Dios saca su antorcha y saca su fuego
ilumina y hace confundir a tus enemigos, hace confundir a los que te quieren hacer daño y pelea por ti. Dice que los 300 entraron en victoria y dice que empezaron a huir unos, pero aquellos que no se habían unido a los 300 se habían quedado por allá afuera de los 32,000. Se habían quedado por allá afuera y oyeron que habían unos que andaban huyendo. Y dice que entonces los que estaban afuera empezaron a perseguir a los que huían y los empezaron a matar y le llevaron la cabeza a Gedeón de los que comandaban. Y cuando tenían 2 cabezas era porque ya habían vencido la batalla. Hermanos, a veces tú no estás entre los 300, pero Dios tiene misericordia y Dios te usa, hermano. No importa la situación. Si tú le dices: Señor, aquí estoy, úsame. Padre, en este año 2022 vamos a entrar con fuerza. Vamos a entrar diciendo: Señor, no importa la cantidad, no importa lo que no tenemos y tenemos, lo que tenemos y no tenemos. Lo que importa es que tu luz está aquí adentro de mí, Señor. Y cuando Jesús está dentro de nosotros, hermano, ahí es donde nosotros peleamos las batallas y las vencemos. Y dice que todos aquellos colaboraron y el pueblo de Israel volvió a ser bendecido. El pueblo de Israel peleó la batalla y la ganó. Hermanos, nosotros, Cristo fiel y verdadero, nos vamos a levantar y vamos a pelear la batalla y vamos a vencer la batalla. Y mira lo lindo que Dios le dijo: cuando griten por Jehová y por Gedeón, porque Dios nos toma en cuenta. Por eso yo le puse a la prédica hoy: Dios y yo. Dios y yo. Y diga conmigo: Dios y yo vamos a pelear la batalla y la vamos a ganar. No es solamente Dios, porque Dios necesita que seamos nosotros sus soldados y que nosotros peleemos la batalla. Así que te vas a levantar y vas a decir: Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Este año 2022 no voy a decir voy a ser próspero, voy a hacer esto. No, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué quieres que yo haga por ti, Señor? Y Dios nos va a usar como nunca antes nos habíamos imaginado. Pongámonos de pie en esta mañana.